Rey que salvas, amas y proteges a todo tu pueblo Israel con shalom. Abba Shelanu, Ribono Shel Olam, sea tu placer bendecirnos, tener misericordia de nosotros, perdonar nuestros pecados, usarnos. Hashem, solo tú conoces el propósito de cada uno de nosotros, Adonai. Te pido que me ayudes a hacer tu voluntad, a dirigirlos de acuerdo al propósito que tú tienes enmarcado con esta comunidad, con mis hermanos, con todos los presentes. Hashem, en tus manos estamos, a ti te agradecemos. Bendito eres tú, Elohim, de nuestra salvación. Gracias te damos, Señor, nuestro Elohá. Beshem Yehoshua ben Nazrat, Shel Nazrat. Amén, amén. Amén. La Shevet Achim. Toda Rabá. Tomen asiento, muchas gracias. La Escritura dice, la palabra del bendito sea dice que siempre es nueva cada día. Voy a apagar mi celular para que nadie nos interrumpa, por si acaso me vayan a llamar. Por favor, si todos sigamos ese ejemplo, ¿eh? Así, si el sonido de este celular se apaga en medio hora. No van a pensar que yo le he puesto la musiquita, es así que se apaga. Ya, entonces, la Sagrada Escritura nos muestra que nunca vuelve vacía y que siempre la palabra el bendito sea tiene algo nuevo. A lo mejor un texto lo podemos haber leído 10 veces, pero la 11ª vez que lo leemos, encontramos algo nuevo. Entonces, durante los 15 años, 16 años ya que he venido estudiando raíces hebreas, gracias a la misericordia del Creador, he escuchado este texto y no me canso de volverlo a leer y volverlo a leer y volverlo a leer, porque me parece que está cargado de un potencial grandísimo que conecta con otros versos y con otros versos y lluvia de versos en la Escritura de lo que el Eterno quiso decirnos en el desierto a los hijos de Israel a través de su siervo Moshe. Y digo de lo que el Eterno quiso decirnos porque el último discurso de Moshe, que duró 36 días, ¿cuál fue su último discurso? ¿Cómo se llama el último discurso de Moshe? Primera enseñanza de la noche. ¿Cómo se llama el último discurso de Moshe, que duró 36 días? Pregunta clave. ¿Y en cuántas partes estaba compartido? Vamos a empezar por ahí la enseñanza esta noche. El último discurso de Moshe se llama Devarim, traducido como Deuteronomio. Anoten. El último discurso de Moshe, en el cual hubo un gran milagro. ¿Cuál es ese grande milagro? De que el hombre no era tan elocuente. Pero ahora el hombre, para poder hablar en este libro, se vuelve totalmente elocuente. El libro de Devarim, o el libro de Deuteronomio, se lo considera como el libro de las repeticiones. Por eso es que le pusieron en griego Deuteronomio. ¿Por qué? Porque Deuteronomio significa repetir y repetir. Devarim, que su nombre original significa palabras. Pero la pregunta es, ¿por qué significa palabras? En los primeros versos de este libro dice, y estas son las palabras. Ahora me surge otra pregunta, ¿cuál palabras? En este libro se encuentra una recopilación de los mandamientos que el bendito sea había dado al pueblo de Israel en el desierto. En este libro se encuentra el complemento de todos aquellos mandamientos que vinieron a ser 613. En el libro de Devarim consta de 4 discursos, y el primer discurso es un discurso en 4 partes, pero la primera parte de este discurso tiene que ver con la reprimenda que hace Moshe al pueblo de Israel. Y miren lo sorprendente. Que en el libro de Deuteronomio Moshe comienza diciendo, basta ya de esto, basta ya de lo otro. Ustedes quisieron enojar al Señor en tal lugar, ustedes que se comportaron de esta manera en tal otro sitio, junto a las aguas del Meriba. Basta ya de eso. ¿Y sabe por qué es sorprendente? Porque ellos se pudieron ver puestos de pie y le pudieron haber dicho a Moshe, Moshe, alto ahí, perdón. Pero usted está equivocado tal vez por su edad, pero nosotros no éramos, eran nuestros padres. ¿Por qué no estás llamando la atención a nosotros? Nosotros éramos niños cuando tú estás contando todo eso. ¿Y por qué dices tú que éramos nosotros? El silencio de ellos
los hace subir a ellos a un estatus espiritual tan alto que aunque ellos no eran los que habían cometido esas infracciones, escucharon. Porque todo lo que pasa en nuestro pueblo sirve de experiencia para que nosotros no lo hagamos. Y todos somos un solo cuerpo. El Mesías habla de que todos somos un solo cuerpo. El rabino Shaul dice que todos somos un solo cuerpo. ¿A qué se refiere el rabino Shaul o Saulo o famoso Pablo cuando dice, si a ti te duele un dedo, ¿acaso todo el cuerpo no se conduele? Todo lo que pasó en el pueblo de Israel, toda la historia de nuestro pueblo de Israel debe ser nuestra enseñanza hasta nuestros días. Hasta los errores que cometieron. Les decía, me parece, la clase pasada, no sé, creo que aquí fue que lo dije, que inclusive hubo un tiempo de tal crisis en Israel, producto de su pecado, que se comieron hasta sus propios hijos. Y hubo una discusión allí, ¿se acuerdan? En donde la una le dijo, hoy día nos comemos nuestro hijo, pero mañana nos comemos el tuyo. Entonces se comieron el hijo de la una y al otro día dijo, no, a mi hijo no lo va a comer nadie. No permitió. Entonces, así de la crisis. ¿Pero producto de qué fue esa crisis? Del pecado de los hijos de Israel. Pero ¿cuál es la diferencia entre el pecado de los hijos de Israel y el pecado de las naciones? Que el Eterno a los hijos de Israel le cobra las cosas en pequeñas cuotas, poco a poco. A medida que va haciendo sus errores, a medida de eso el Eterno va cobrando. ¿Por qué? Diferente que las naciones, él va a plano acumulativo. Al final las naciones van a pagar las consecuencias de todos sus delitos. Pero la pregunta es por qué Hashem al pueblo de Israel le cobra ahí. Porque está escrito en el libro de Deuteronomio, desde el capítulo 27, 28 en adelante, delante de ti está la bendición y delante de ti está la maldición. La bendición si me obedeces y la maldición si me desobedeces. Es decir, que delante del pueblo de Israel estaban los mandamientos del Eterno, pero también estaba la espada. Justamente con una espada en la garganta de los hijos de Israel si no cumplían los mandamientos. Entonces les ponía como ejemplo el otro día, que cuando los hijos de Israel regresan a la tierra de Israel y durante 14 años les dura el tiempo de la conquista y la repartición de las tierras, 800 años estuvieron en la tierra de Israel. Durante 400 años ellos observaron los mandamientos del descanso en la tierra cada 6 años. Y cada 50 años el cumplimiento del año del jubileo. Pero los próximos 400 años ellos se olvidaron del descanso en la tierra y del año del jubileo. Que esto sumó 70 veces que se olvidaron de guardarlo. Lo cual sumó 70 años. Producto de la desobediencia, inmediatamente el Eterno le mandó a los babilónicos y ellos se lo llevaron al exilio. ¿Cuántos años estuvieron los hijos de Israel en el exilio? 70 años. Los 70 años que la tierra necesitaba descansar. En hebreo la expresión es midá, kenedek, midá, que en español significa Hashem todo lo hace medida por medida. ¿A dónde quiero ir? Que el bendito sea al pueblo de Israel, es al pueblo al que le cobra cada cosa ahí, ahí y ahí. A fin de que cuando nosotros vamos al juicio que el Eterno nos tiene preparados para todo el mundo, en donde está escrito en el libro de los Salmos que la casa de Israel irá primero, serán juzgados primero los hijos de Israel, nuestras cuentas estén cuadradas en cero y poder entrar al mundo por venir sin deber nada. Mientras que las naciones estarán totalmente endeudadas. Sin embargo, en ese proceso de la historia de Israel, Israel falló y el Eterno se aprovechó de los errores de Israel para cumplir su propósito. El Mesías lo explicó. El Mesías dijo que el buen sembrador salió a sembrar y que parte de la semilla cayó en buena tierra y que otra cayó en mala tierra. En otra sección el Mesías dice que para que la semilla dé su fruto es necesario que ¿qué pase con la semilla en la tierra? Que muera primero. Debe morir primero. ¿No verdad? ¿De qué estaba hablando el Mesías? ¿Acaso quería que todos sus discípulos se hagan agricultores? Porque estaba dando clases de agricultura. El Mesías estaba hablando de los hijos de Israel, que fue los que Hashem es el buen sembrador, que salió a sembrar a las tribus de Israel a las naciones. Ya vamos a ver un video. Salió a sembrar a los hijos de Israel a las naciones.
pero era necesario que ellos se multipliquen las naciones para recoger grandes frutos. Y de eso es que hablaron todos los profetas, de ese fruto Israel que regresaríamos. El Eterno se aprovechó del pecado de los hijos de Israel y nos desterró. La razón por la que muchos descendientes judíos estamos en las naciones enseñando Torah, porque es la obligación de todo descendiente judío enseñar Torah, enseñar los mandamientos del Eterno, enseñar la palabra. La razón es que el Eterno nos botó de nuestra tierra. A eso se conoce como la diáspora. La diáspora, y en hebreo la galut. Claro que sí. El Eterno nos botó de nuestra tierra. Pero la pregunta es, ¿por qué nos botó de nuestra tierra? Porque Él tenía un plan para cumplir el propósito y alcanzarnos a todos. Entonces, valía esta explicación que acabo de dar para ahora entender lo que Moshe está diciendo aquí en Devarim capítulo 30. A ver, óyeme, usted, lee letra chiquita más que yo. A ver. 30 del 1 al 10. Sabrim, Maranam, Rabanam, Rabotaya. Con su permiso, Mora. Claro, va. Cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Eloa te he dispersado. Donde nos ha dispersado, en cualquier nación. O sea, no importa si eres de la China, no importa, cualquier nación. Pero ¿por qué si no soy ecuatoriano? ¿Por qué tengo que cumplir mandamientos judíos? Oiga, no me saluda, yo sí quiero saludarlo, yo me acerco a usted. ¿Cómo estamos? Pase más cerca, pase más cerca. Ya, es lo que para que sí. Y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Eloa y le obedezcan con todo el corazón y con todo el Bien, alma. vamos despacito. Primero dice a las naciones donde el Eterno te haya llevado. O sea que esas naciones pueden ser. ¿Cuáles son esas naciones donde el Eterno nos puede haber llevado? Israel y solo Israel. Ah, no, ya. ¿A dónde puede ser? Todas las naciones. ¿Y el Ecuador también puede ser? Ah, ya, ok. También es Ecuador, ya. Sigamos. Y, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Eloa y le obedezcan con todo el corazón. A ver, cuando tú y tus hijos se vuelvan. Es que esto es importante, no podemos pasar así a la ligera, porque muchas personas nos dicen, pero tú, ¿por qué siendo ecuatoriano guardas las fiestas judías? ¿Por qué siendo ecuatoriano hablas en hebreo? Cuando quiero contestar, porque hay personas que se merecen que se les conteste, les explico. Pero cuando yo veo que hay personas que lo que quieren es molestar y criticar, les respondo de la siguiente manera. ¿Y tú con por qué siendo ecuatoriano hablas griego? Porque si yo te pregunto dónde vas, me dices a la iglesia. Y si te digo, o inglés. O le digo, y si te digo qué día es hoy, me vas a decir lunes. Y si supieras que lunes es en honor a la diosa Luna, y el martes al dios Marte, y miércoles a Mercurio, y jueves a Júpiter. ¿Por qué tú siendo ecuatoriano celebras la Navidad y el Año Nuevo? Yo celebro las fiestas bíblicas. Entonces cuando es así, ¿no? Y cuando hay personas que con humildad quieren aprender, entonces eso sí les explico detalle a detalle lo que estoy explicándoles ahorita. ¿Qué es lo que dice? Deuteronomio 30 dice, cuando el Eterno te haya enviado a todas esas naciones, o sea que puede ser también aquí Ecuador, Perú, Venezuela. Y dice, y allá tus hijos, ¿cómo dice? Se vuelvan, ¿cómo es? Se vuelvan al Señor tu Eloa y Se le vuelvan obedezcan y obedezcan, ya. Sigue. con todo el corazón y con todo el alma. Con todo el corazón y con todo el alma, no legalísticamente, sino con todo el corazón y con todo el alma nos volvamos. Continúe. Tal como hoy te lo ordeno. Tal como hoy te lo ordeno, ¿ya? Entonces el Señor tu Eloa restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Y se compadecerá de ti. ¿Por qué dice se compadecerá de ti? Porque un día el Eterno nos sacó de la tierra por haber quebrantado los mandamientos. Y ahí dice el libro de Oseas que en el lugar donde le fue dicho, no sois pueblo del Altísimo, les será dicho, vosotros sois hijos del Altísimo. Se compadecerá. Volverá a reunirte de todas las naciones. Volverá a reunirte. Y alguien decía el otro día, y es que la única esperanza que tienen es ir a Israel. ¿Y te parece poco? Si la Escritura dice en Apocalipsis, cielos nuevos y tierra nueva. Si la Escritura dice en Apocalipsis, y vi la nueva Jerusalén que descendía a los cielos. Entonces hay personas que dicen, yo me quiero ir al cielo. Y yo les pregunto a esas personas, está bien, si te quieres ir al cielo, está perfecto, por mí no hay problema, pero explícame algo. Tú te vas al cielo y la nueva Jerusalén baja. ¿Cómo es eso? Los dos suben o los dos bajan. Pero si tú subes y el otro baja, como que no.
cuadra. Es que va a subir antes que baje, que baje con Ah, él. así es la cosa. Bueno, continúa. Es que, perdón, en griego cielo es uranos, entonces de pronto se van elaborando. Pero en hebreo es Shamaín. Y Shamaín, cielos. Nosotros estamos en un cielo. Si nosotros vemos la escritura con los lentes que debemos ponernos, Shamaín es cielos. Y cielos son dimensiones, son 7. No sé si ya le expliqué cuáles son. Raquías, Sebul, Mahón, Mahón. Bueno, son 7. Arabot, que es el séptimo, el más alto donde está el trono del Señor. Nosotros estamos en uno de ellos. Nosotros estamos ya en el cielo. Lo que pasa es que cuando venga todo nuevo, pasaremos a una nueva dimensión. Eso es todo. Y el maligno Será destruido. Será destruido. Eso es correcto. Hermanos, qué lindo. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado, aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra. Aunque te encuentres en los lugares más distantes de la tierra, eso es profundo. Sigue. Desde allá el Señor tu Eloah te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Volverá a reunir. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. El Señor tu Eloah quitará Más los descendientes, esto es profundo. Porque la mayor parte de descendientes hebreos hoy, ¿sabe quién nos trae regreso a casa? Atención, por favor. Mario, ¿sabes quién es el que trae mayor descendientes ahora? ¿Quién es el que trae mayor descendientes? Ahí es donde discuto con los ortodoxos y los tradicionales. Yeshua. No, esos son los rabinos ortodoxos. Con el respeto a mis amigos ortodoxos. No son los reformistas, con el respeto a mis amigos reformistas. El que ha traído más gente de regreso a casa es Yeshua. Ahí traerá. Y traerá. Y luego lee Isaías 63. ¿Ah? Continúa. Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. El Señor tu Eloah quitará lo pagano que haya en tu corazón Quitará lo pagano, eso es lo que sigue haciendo Hashem en todos nosotros. y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Además, el Señor tu Eloah hará que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos, los cuales te odian y persiguen. El Señor tu Eloah, mire, preste atención en esto, compañeros, jóvenes, pongan atención en esto. El Señor tu Eloah hará que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos. A mí me gustaría que en algún momento ustedes vayan a la tabla de las maldiciones que el pueblo de Israel tuvo que sufrir a través de la historia por sus pecados. Y ahora dice que todas estas maldiciones caerán sobre sus enemigos. Y luego que ustedes analicen cuáles son los enemigos de Israel. Analicen quiénes son los que han matado judíos a través de la historia. Quiénes son los que hacen mucho daño a los hijos, al pueblo del Eterno hasta el día de hoy. Que usted se va a encontrar con las cruzadas, se va a encontrar con la Inquisición, se va a encontrar con la Segunda Guerra Mundial, se va a encontrar con que nos dieron escrituras torcidas, se va a encontrar con la teoría del reemplazo, se va a encontrar con las dispensaciones, se va a encontrar con muchas cosas. Y la escritura dice, le agregaré con el doble a Edom. Es solamente de estudiar las escrituras y de enterarnos, nada más. Y ese texto a veces pasa desapercibido, no lo vemos, pero ahí está escrito. Y lo de la reencarnación está incluido. Todo está ahí. Y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos, tal como hoy te lo ordeno. Entonces el Señor tu Eloah te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Eloah y cumpla sus mandamientos y Siempre y preceptos cuando obedezcas al Señor tu Eloah y cumplas sus mandamientos. Sí. escritos en este libro de la Torá, y te vuelvas al Señor tu Eloah con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Ya está hasta el 10? Jeremías, ¿cómo es? ¿Sí Jeremías. leyó la parte en que circuncidarás tu corazón? Sí, pero Quitará lo pagano de tu corazón. Quitará lo pagano. Ella dice circuncidarás. Es que esa Es otra versión. Sí, porque el libro, ¿dónde y cuándo dice la circuncisión del corazón? Para garantizar que el primero en que habló en la circuncisión del corazón no fue Pablito. El 35. Y eso es lo que se pierde. El primero que habló de la circuncisión del corazón fue Moshe. Jeremías, los profetas, todos ellos hablaron de circuncisión, porque a veces dice, pero si la circuncisión es el corazón, sí, pero los primeros en hablar de la circuncisión del corazón fueron los profetas.
fue Moshe y no podía ser diferente. Ya vamos a ver por qué. Isaías 63, por favor. ¿Quién es este que viene de Edom? Desde Bosra, vestido de púrpura. ¿Quién es este? A ver, Edom es Roma. Edom es el nombre de Roma. Ok, pero en la parte, a ver, por ejemplo, los edomitas en este caso son los descendientes de Saúl, ¿verdad? Sí, de Saúl. Entonces él era más bien tipo humanista en este caso, o sea, Sí. nada que ver con espiritual. A eso se refiere, ¿no? O sea, Claro, no, aquí, claro, sí, pero también aquí está hablando de su genealogía física, los descendientes de Edom. ¿Quiénes son los descendientes físicos de Edom? Rómulo, Remo, fundan Roma, catolicismo, catolicismo y sus ramas. Sí. Y sus ramas como el anglicanismo. Sus ramas, analice, a ver, voy a hacer un gráfico más o menos así, puede ser un poco duro, espérate que lo lea. Rómulo y Remo, claro, empezaron en Edom, fundador de Edom, Esab. Esaú, famoso por ser Esaú. Esab, Rómulo y Remo, que eran hermanos, fundan Roma. Roma, la Iglesia Universal, años 326, catolicismo. ¿Cómo es anglicanismo? Todas las ramas que salieron del catolicismo, protestantismo, reformismo, luteranismo, reformismo, calvinismo, etcétera, protestantismo, bautistas, cuadrangulares, Primero los anabautistas. aliancistas, los más jóvenes pentecostales. Históricamente, es que me perdí, no sé, mire. Históricamente, así, y falta más porque me faltaría pizarra ahí. Pero hay una bendición allí. Ahí hay una bendición, no del movimiento, porque el Eterno va a destruir esta estructura. La bendición está en lo que él va a leer ahorita. Léalo, por favor. Perdón un ratito, y esto de aquí, amados hermanos, a propósito de Morey, eso es historia, o sea, esto es Historia. Por eso, es que cuando uno Eso no es estudia, doctrina, eso es historia. Exacto, eso es historia, entonces hay que tener presente toda esta situación para poder entender. Así es, mi hermano pastor, así es, correctamente. Porque muchas veces pensamos que todo es doctrina. Esto no es, esa es historia. Rómulo y Remo hasta en las universidades enseñan que, a ver si no me equivoco, que estos fueron amamantados por una loba. Una ¿no? loba, sí, Algo así. una loba Así es, ¿no? que ya- Esto es historia. Ya, entonces, definitivamente, aunque Tiene sabor a leyenda más que historia. claro, esa parte de la leyenda, pero independientemente quién fue el que parió a Rómulo, a Remo, quién amamantó a Rómulo, a Remo, sabemos que en la historia está que estos dos fundaron Roma. Y que de Roma viene el catolicismo todas estas ramas. Por eso es que a Roma se la considera la gran ramera, no solamente por la prostitución, sino porque de ahí son muchas ramas. Y de entre esas ramas, innegablemente, históricamente, está el protestantismo. Innegablemente que el protestantismo es el fundador de todo lo que es cristianismo hoy día llamado evangelio. Eso es historia. Esto no viene de Isaac. Yo tendría que ser acá otro árbol, que sería el árbol de Jacob. Y ahí para abajo el pueblo de Israel. Diferente. Ahora, los verdaderos creyentes en el Altísimo, ¿dónde deberían estar? ¿En el árbol de Saúl o en el árbol de Jacob? Porque la escritura es clara, dice en el vientre de Ribca, la esposa de Isaac, Hashem le dice a Ribca, 2 naciones hay en tu vientre. Por eso es que esa mujer cuando tenía, dice que se sentía horrible porque los dolores dentro de ella eran tremendos. Era una batalla que tenía ahí entre los dos que estaban en su vientre, porque no podían coexistir en el mismo vientre. Esto nos han enseñado los sabios de Israel. Roma e Israel no pueden coexistir juntos. Siempre uno va a estar arriba del otro.
Roma por la espada, Israel por las escrituras. Cuando Israel quebranta los mandamientos, Roma toma fuerza. Cuando Israel guarda los mandamientos, Roma disminuye su fuerza. Y es el tiempo de la restauración de los hijos de Israel, donde los hijos de Israel cada vez son más los que vienen a guardar los mandamientos y Roma va en decadencia. Hasta que le sea pagado con el doble, como dice la Escritura, le pagaremos con el doble a Edom. Es una profecía. Está en la palabra del Eterno. No me acuerdo en qué parte específica. Dice, le pagaré con el doble a Edom. Me parece que es en Revelación. Ahora, de Yacota hay otro árbol muy interesante, pero finalmente los creyentes, los verdaderos creyentes no deberían estar en el cristianismo, los verdaderos creyentes deberían estar en el árbol de Jacob. Pero ¿qué es lo que hace posible? ¿Por qué es que mucha gente, alguien me preguntaba, ¿por qué es que a sus comunidades hebreas más son cristianos evangélicos los que vienen? ¿Por qué será? Ahorita van a leer la respuesta, lea la respuesta el por qué. Lea la respuesta. Ahí lo va a leer, léalo. Isaías 63, léalo con voz fuerte, por favor. ¿Qué pasó? ¿En serio? Chuti, hermano, ya estamos. Bastante zanahoria. No es que no lo veas, sino que es otra versión. Ya, vamos, dele. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habla en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé, que no hubiera quien sustentase. Ok, eso es interesante. Está cargado de situaciones, ahí lo escucho y se me abre un montón de situaciones en mi mente y mi corazón. Es grande eso, vamos por partes, préstame la escritura, por favor. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borsa con vestidos rojos? Este es el Mashiach. Dice, soy yo, dice el Hashem. Hashem. Pero Hashem está representado en el Mesías. Sabemos que es el Mesías el que vino luego, Yeshua. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo el que hablo en justicia, grande para salvar. Yeshua es aquel que tiene el nombre de salvación. Porque es rojo tu vestido y tu ropa como el que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Esto es grande. ¿Quién se pone a la brecha? En la verdad el Mesías dijo, los obreros son pocos y la mies es mucha. Dice, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Dos cosas ahí, la venganza y la redención. La venganza para destruir toda esta estructura. Pagaré con el doble don. ¿Y para quién es la redención? Para todos los que salen de Roma. Algo que la tradición dice es, ¿qué hace el Mesías vestido, sus ropas teñidas de sangre? La respuesta es, está sacando, pero ¿cuál es la respuesta de la tradición judía, al respecto de este tema, de este texto? Dice, está sacando a todos los hijos de Israel de Roma. Eso es lo que está haciendo el Mesías. Cuando yo leo esto, me acuerdo de las palabras de los sabios de Israel, digo, Hashem, úsame como un Mashiach para la gente. Esa es la función que quiere hacer con todos nosotros. Nosotros debemos ser eso, que debemos estar dispuestos a que nuestras ropas, así sea, se manchen de sangre. ¿A qué se refiere sangre? Eso es un simbolismo también. Que nuestras ropas se manchen de sangre con razón ¿de qué? De que salgan los redimidos del Señor. En esta estructura hay personas que están cautivos y están presos. ¿Saben en qué están cautivos en esta de aquí? Están cautivos en la ignorancia. Están presos en la religión cristiana. Están en la oscuridad. Están presos en la liturgia cristiana. No es la herencia de Jacob. La herencia de Jacob no es el culto cristiano. La herencia de Jacob no tiene que ver con la famosa gracia que recién aparece en el Nuevo Testamento. La herencia de Jacob tiene que ver con la gracia que siempre hubo desde el principio, porque el Mesías está desde el principio. Esa es la diferencia. Pero ¿sabe cuál es el gran problema? Que se cumplió lo que el rabino Shaul dijo.
filosofía barata, filosofía hueca vino a la mente de los hombres. Y lo más terrible es que hoy por hoy hay quienes dicen, ¿qué es esa filosofía que ahora se escucha? La Torah no es ahora algo que se escucha de ahora. La Torah es de toda la vida. Cuando una persona, un cristiano, abre la Sagrada Escritura, está leyendo Torah. Cuando abre Génesis, habla de Israel. Y cuando termina de leer la Biblia en Apocalipsis, está hablando de los símbolos judaicos que estaban en el templo. Toda la Escritura es un documento hebreo. Pero, ¿quién nos robó de esa riqueza? Esta estructura, esta ceguera. ¿Producto de qué? De que desde sus inicios, líderes tras líderes tras líderes, no solamente Esaú estuvo en contra de Jacob, no. Los descendientes de Esaú, Adriano, un criminal contra los judíos, Tito, el que destruyó el templo, Tito, Vespasiano, ¿sí? Y todos los que descendieron de Roma, enemigos acérrimos de Israel que persiguieron a través de la historia. El rey Fernando, la reina Isabela, el mismo Constantino, quien insertó una doctrina totalmente pagana con la ayuda de su madre Helena. El grupo del que puso la iglesia de los apóstoles. Ellos, años 100 después. Esos fueron los primeros pasos del cristianismo hasta que rebotó en Constantino en el año 326. Pero los primeros pasos fue en el año 6 con todos estos grupos y otros también que desaparecieron en la historia. Y el que permaneció es el enemigo acérrimo de Israel. El que permaneció es aquel que tenía la espada. Aquel que solamente les puede hacer frente a Israel, que es Roma, pero no por mucho tiempo. El único que le puede hacer frente a Israel es Roma. No son ni los islámicos. Es Roma porque Roma es su propio hermano. Esaú era hermano de Jacob. El que más daño nos puede hacer es la propia familia. Hay un dicho, ¿no? De ahí nace todo, del vientre. Por eso que la tradición nos enseña, basado en un midrash, basado en lo que se interpreta en la Sagrada Escritura, en lo literal de la Escritura, dice que cuando estaba Esaú en el vientre de la mamá y pasaban por un lugar idolátrico, Esaú quería salir. Pero cuando pasaban por la tienda de Abraham, en el vientre, Jacob quería salir a la tienda de su abuelo. Era una lucha constante. ¿Ustedes se acuerdan la novedad de por qué Esaú viene cansado y Jacob le da un potaje de lenteja? En la costumbre hebrea, este es un plato de sepelio. La pregunta es, ¿quién murió allí? Si usted saca los cálculos, usted se va a dar cuenta que a la edad de 175 años, ¿quién fue el que murió? Abraham. Cuando muere Abraham es cuando estos jóvenes tenían 15 años, Jacob y Esaú. Justamente cuando estaban al despertar de la malicia de Esaú, el Eterno no permitió que Abraham viera la malicia de uno de sus descendientes. Mientras que Jacob dice en la Escritura que habitaba en tienda. Y habitar en tienda significa habitar en la gracia del Señor. Entonces habitar en tienda. ¿Usted quería decirme algo? Sí, te decía, ¿por qué? La gran pregunta, ¿por qué digamos que los 12 que transformaron el mundo, hablando de los discípulos de Yeshua, y fueron, como Pablo, plantaron iglesias, las que nos habla de las comunidades, ¿no? Tesalónica, Corinto, etcétera, ¿no? ¿Y por qué no avanzó realmente, no continuó en todo el mundo antiguo y tomaron una delantera enorme, hablando en este caso de la parte contraria, de la doctrina falsa, de parte hablemos de los edomitas y de todo lo que pasó, el papado, los convenios. Así. Entonces yo digo, ¿por qué? Porque a esta altura, por ejemplo, es una enorme carga que hay realmente para nosotros. Pero nosotros somos tan pequeños, no quiere decir que no vamos a poder luchar, es decir, porque estamos con Yeshua, ¿no? Es que Él es el Todopoderoso. Entonces, eso, pero yo digo... Años en el anonimato. Tantos años, sí. Todo corresponde a un plan divinamente ordenado. Y evidentemente el Eterno en su misericordia, y la respuesta está en la propia Escritura, permitió esta estructura. Y permitió que el pueblo, no solamente para los creyentes en Yeshua, inclusive para el pueblo hebreo en general. Usted recordará que ellos fueron a muchos lugares donde predominaba el catolicismo y sufrieron. Yo tengo estadísticas que en el libro, no creo que tú les has dado la copia del libro. Ya, ahí yo tengo estadísticas de un libro que hice, un folleto que hice, en donde en algunas partes obligaban a que sus hijos hagan la primera comunión, y los padres judíos, por no permitir que sus hijos hagan la primera comunión, inclusive eran echados a los perros. Preferían dar a su vida
Otros judíos, preferible que hacerse católicos, hasta se tiraron al mar. Se suicidaron mucho. Era ese de allí. Sí. Una persecución. Permíteme un momento. ¿Tú lo tienes acá? Interesante. Isaías 46:10 está hablando del... En este libro que está aquí, que les permito que le saquen copia en este folleto, al que lo tenga, no sé quién, aparte de Arianita, alguien más lo tiene aquí, todo tiene, que le saquen copia. Aquí yo tengo detallado, le permito que le saquen copia, tengo detallado con fecha a fecha cómo fue la evolución del movimiento creyente en Yeshua y cómo aparece el cristianismo en el año 100, en qué año muere Pedro, muere Pablo, los concilios que hubieron, los 14 discípulos del Mesías que quedaron a cargo de la congregación, lo que los padres de la iglesia católica dijeron, que todavía esas enseñanzas rigen hasta el día de hoy en los púlpitos cristianos. Algunas cosas interesantes están aquí, entre otras cosas introductorias para aprender las raíces hebreas de nuestra fe. Entonces, muchas cosas interesantes. Me gustaría que todos lo tengan, realmente. Bueno, en el año 1648, judíos muertos en Tulcín, Polonia. Martín Lutero, 1486-1546, causante de la muerte de muchos judíos. El padre del protestantismo. Año 1933, Adolfo Hitler, bueno, así, muchas cosas. O sea que Lutero fue, Lutero fue alguien que odió al pueblo judío. Era sacerdote. pero no era evangélico, no fue el que inventó el evangelio, el grupo de evangélicos. En el más malvado del mundo algo de bueno debe de haber. Porque todos tenemos algo del Creador, pero eso no lo hace justo. Una persona que dijo que los judíos los maten, los masacren, que no los reciban en sus reinos, que les den con lo que tuvieran en mano, cómo librarnos de esta peste de los judíos que trataban